El cansancio le pesaba en los hombros como una segunda piel cuando Mateo Rivas empujó la puerta de su pequeño apartamento, sin imaginar que ese día ordinario iba a fracturarse en un instante que cambiaría su vida para siempre. El sol de la tarde aún entraba oblicuo por la ventana del pasillo, dorando el polvo suspendido en el aire, y fue entonces cuando escuchó el sonido del agua correr desde el baño, un murmullo constante que no pertenecía a su rutina. El corazón le dio un vuelco brutal, como si el mundo hubiera decidido detenerse justo ahí, en ese segundo en el que entendió que no estaba solo. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nacen del cansancio humano y florecen en esperanza, te invitamos a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal, Padres Héroes Reales. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan lo mejor de nosotros. Mateo era padre soltero desde hacía 3 años, desde aquella mañana gris en que la vida le arrebató a su compañera y lo dejó con un niño de 5 años y un silencio demasiado grande para ese apartamento. Nico, su hijo, estaba en la escuela esa tarde, y Mateo venía de un turno doble reparando ascensores bajo el sol inclemente, con las manos aún oliendo a metal y aceite. Todo lo que deseaba era una ducha rápida, algo de comida recalentada y sentarse a esperar la hora de recoger a su hijo. Pero el sonido del agua transformó el cansancio en alerta, y el miedo se le coló por la espalda como una sombra fría. Avanzó despacio por el pasillo, sintiendo cada latido en los oídos, recordando los meses en que durmió mal, siempre atento, siempre preocupado por proteger el único tesoro que le quedaba. Empujó la puerta del baño con cuidado, y lo que vio lo desarmó por completo. Una mujer joven, envuelta en una toalla, con el cabello mojado cayéndole por la espalda, lo miraba con unos ojos tan asustados como los suyos. No era una intrusa común ni una amenaza evidente, era una desconocida vulnerable, temblando no solo por la sorpresa, sino por algo más profundo, algo que se sentía en el aire como una herida abierta. El sol de la tarde entraba por la pequeña ventana del baño, iluminando gotas de agua que caían del cabello de ella y dibujaban destellos en el suelo. Mateo sintió cómo su impulso inicial de defenderse se disolvía, reemplazado por una confusión que le apretaba el pecho. En ese instante, su mente viajó a los días en que él mismo había sido rescatado por gestos mínimos de humanidad, cuando vecinos casi desconocidos lo ayudaron a levantarse tras la pérdida. Algo dentro de él reconoció ese mismo miedo en los ojos de la mujer. La desconocida se llamaba Alba Serrano, aunque ese nombre tardaría en tomar forma en la historia de Mateo. Había entrado al edificio buscando refugio tras huir de una situación que la asfixiaba, una cadena de decisiones erradas y personas equivocadas que la dejaron sin casa ni certezas. Confundida, creyó que el apartamento estaba vacío, empujó una puerta mal cerrada y se dejó llevar por la urgencia de sentirse limpia, de borrar el polvo del camino y el temblor de la huida. No esperaba encontrarse con un padre exhausto y asustado, ni con la posibilidad de que su último intento de sobrevivir se desmoronara. El silencio que siguió fue pesado pero extraño, como si ambos entendieran que gritar o huir no solucionaría nada. Mateo pensó en Nico, en el ejemplo que quería darle, en el tipo de hombre que debía ser cuando nadie miraba. La vida lo había endurecido, sí, pero no le había robado la compasión. Respiró hondo, sintiendo cómo el miedo se transformaba lentamente en una calma frágil, y decidió escuchar antes de juzgar, abrir la puerta del entendimiento antes que la del rechazo. La tarde avanzó y la luz cambió de tono, pintando el apartamento con colores cálidos. Alba, envuelta ahora en ropa prestada, se sentó en la cocina pequeña mientras Mateo calentaba agua para un café sencillo. El cansancio de ambos se mezcló en el aire, creando una intimidad inesperada, no romántica aún, sino humana, elemental. Él pensó en los días interminables de trabajo, en las noches en que Nico preguntaba por su madre, en el esfuerzo constante por no derrumbarse. Ella pensó en las veces que nadie la escuchó, en las promesas rotas, en la vergüenza de pedir ayuda. 2 vidas distintas, unidas por un momento improbable en plena luz del día. Cuando Mateo fue a buscar a Nico a la escuela, el sol seguía alto, y el niño entró al apartamento con su energía habitual, llenando el espacio de risas y preguntas. Alba se quedó en segundo plano, observando cómo ese padre cansado se transformaba al ver a su hijo, cómo su postura se enderezaba y su voz se volvía suave. Algo se movió dentro de ella, una esperanza tímida que creía perdida. Mateo, por su parte, sintió miedo otra vez, pero no por una amenaza, sino por la posibilidad de que ese encuentro alterara la estabilidad frágil que había construido. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Alba se quedó por un tiempo corto, ayudando con pequeñas tareas, cocinando mientras Mateo trabajaba, acompañando a Nico en las tardes soleadas en el parque. No hubo promesas ni declaraciones grandilocuentes, solo gestos cotidianos que comenzaron a sanar grietas invisibles. Mateo luchó con su desconfianza, con la voz interna que le decía que no debía abrir su vida de nuevo.
Alba peleó con su pasado, con la culpa de sentirse a salvo en un lugar que no era suyo. Ambos entendieron que sanar no era rápido ni sencillo, pero también que la bondad recibida en el momento justo podía cambiar destinos. El barrio los observaba con curiosidad, pero el tiempo, como siempre, suavizó los bordes de la incertidumbre. Las mañanas eran luminosas, llenas de actividad, con Nico yendo a la escuela, Mateo rumbo al trabajo y Alba buscando empleo, decidida a reconstruirse. Cada despedida llevaba consigo una promesa muda, un agradecimiento silencioso por ese refugio inesperado. Mateo comenzó a dormir mejor, a sentir que el peso en el pecho disminuía. Alba volvió a sonreír frente al espejo, reconociendo a la mujer que había sido antes de perderse. Un día, mientras el sol de mediodía iluminaba la sala y Nico dibujaba en el suelo, Mateo observó a Alba ayudarlo con paciencia, y entendió que la vida no siempre regresa lo que quita, pero a veces ofrece algo distinto, algo que no se parece al pasado pero que puede ser igual de valioso. No se trataba de reemplazar ausencias, sino de crear nuevos significados, de aceptar que el amor y la familia pueden tomar formas inesperadas. Antes de acercarnos al final, si esta historia está tocando algo profundo en ti, te pedimos que escribas un comentario con la palabra esperanza. Tu voz importa y ayuda a que más personas encuentren historias que sanan. El tiempo siguió su curso, y Alba encontró un pequeño empleo en una tienda cercana. Con su primer sueldo, insistió en contribuir, en no ser solo una huésped del destino. Mateo la miró con respeto renovado, reconociendo la fuerza que se necesita para levantarse sin garantías. Nico, con la naturalidad de los niños, aceptó esa presencia como algo bueno, sin cuestionar, sin miedo. El apartamento, una vez silencioso, se llenó de una energía nueva, de mañanas claras y tardes compartidas. Mateo comprendió que ser padre no solo significaba proteger, sino también enseñar con el ejemplo que la compasión no es debilidad. Alba aprendió que pedir ayuda no la hacía menos digna, sino más humana. En pleno día, bajo un cielo que parecía observarlos con indiferencia amable, dos almas heridas encontraron un punto de apoyo mutuo, sin promesas eternas, solo con la certeza de que ese encuentro había cambiado sus trayectorias. Si esta historia te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de fe en las personas, te invitamos a darle like, comentar, compartir y seguir apoyando este contenido. Cada interacción es un acto de bondad que se multiplica. El sol se puso lentamente ese día, pero la luz que quedó en ese hogar improvisado no dependía del cielo. Era la luz que nace cuando alguien cansado decide no cerrar la puerta, cuando una desconocida encuentra refugio y cuando un niño aprende, sin palabras, que la vida puede ser dura y aún así hermosa. Mateo cerró la puerta del apartamento esa noche con una sensación nueva en el pecho, no de miedo, sino de gratitud. Alba, desde el otro lado de la mesa, sonrió con una calma que no sentía desde hacía años. Y en ese silencio compartido, entendieron que algunas historias comienzan en el cansancio, pero florecen en la esperanza más pura.